Durante esta semana vamos a estar estudiando la doctrina del santuario. Yo sé que nosotros tenemos aquí muchas personas que no son miembros de la Iglesia Adventista, que posiblemente desconocen lo que es el santuario de Dios. Mañana en la noche vamos a hablar explícitamente y específicamente en cuanto al edificio que era el santuario del Señor. En esta noche queremos, sin embargo, introducir el tema estudiando 3 profecías en el Antiguo Testamento de Cristo Jesús. Son 3 profecías que ilustran 3 diferentes obras que desempeña nuestro Señor Jesucristo en favor del pecador. Antes de mirar estas 3 ilustraciones, que en realidad nos muestran las 3 obras de Cristo en el santuario, queremos leer un par de pasajes que encontramos en el Evangelio según San Juan. Así que quisiera invitarles en esta noche a abrir sus Biblias conmigo al Evangelio según San Juan, el capítulo 5 y el versículo 39. Es un versículo que yo creo que la mayoría conoce muy bien, lo hemos leído muchas veces. Dice en San Juan 5:39, y aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo, reza de la siguiente manera: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Aquí Jesús dice que las Escrituras son una revelación de Él, de su persona. Cuando Jesús dijo estas palabras, no existía el Nuevo Testamento, que se compone de 27 libros. Así que cuando Jesús dice que debemos escudriñar las Escrituras, cuando Él dijo esas palabras, se refería a las Escrituras del Antiguo Testamento, los 39 libros que constituyen el Antiguo Testamento. Un poquito más abajo, en San Juan el capítulo 5, en el versículo 46 y también el versículo 47, el Señor Jesucristo dice lo siguiente a los judíos que pretendían creer en el Antiguo Testamento: porque si vosotros creyeseis a Moisés. ¿Cuántos libros escribió Moisés? Escribió 6. Esa es una preguntita tramposa. En realidad Moisés escribió Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, y también escribió el libro de Job, según dice el Espíritu de Profecía. Así que aquí Jesús dice: porque si vosotros creyeseis a Moisés, es decir, si ustedes creyeran en Moisés, en lo que escribió Moisés, creeríais a mí, porque de mí escribió él. ¿De quién escribió Moisés? Moisés escribió de Cristo. Anoche una persona me preguntaba que cómo se salvaba la gente en el Antiguo Testamento. Y yo le decía que la gente del Antiguo Testamento se salvaba de la misma manera como se salvan los seres humanos hoy. Porque el Antiguo Testamento está lleno de Cristo Jesús. Es una revelación gloriosa de Jesús, de lo que Él iba a hacer cuando viniera y se encarnara en el planeta Tierra. Dice en el versículo 47, y si a sus escritos no creéis, es decir, si ustedes no creen los escritos de Moisés, ¿cómo creeréis a mis palabras? Si ustedes no creen en Él, y Él habló de mí, ¿cómo ustedes van a creer lo que les digo yo? Un pasaje más que quiero que leamos antes de entrar en los 3 símbolos del Antiguo Testamento de Jesús, son las palabras que encontramos en el Evangelio según San Lucas. El Evangelio según San Lucas, el capítulo 24 y los versículos 25 al 27. Y déjenme darles un contexto de estos versículos. Era el domingo de la resurrección. Jesús había resucitado en la mañana
Iban en camino a un pueblito que se llamaba Emaús, 2 discípulos de Jesús, no de los 12 apóstoles, 2 otros seguidores de Jesús. Iban en camino de Jerusalén a Emaús. Y cuando iban en el camino, Jesús, quien había resucitado en la mañana de ese día, los alcanzó y empezó a caminar con ellos. Ahora, ellos no sabían que era el Señor Jesucristo. Gracias. Ellos no sabían que era el Señor Jesucristo. De alguna forma el Señor Jesucristo se ocultó de tal manera que no lo reconocieran. Y Jesús empezó a hablar con ellos. Y ellos le dijeron a Jesús, fíjese, nosotros creíamos que el que murió en Jerusalén iba a salvarnos, iba a salvar a los judíos. Y ahora es el 3er día desde que murió y está sepultado y hemos perdido las esperanzas. Cuando ellos dijeron eso, Jesús hizo la declaración que vamos a leer en el versículo 25 de San Lucas 24. Jesús dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y el versículo 27 es clave. Y comenzando desde Moisés, ¿a dónde comenzó Jesús? Con Moisés. ¿Cuántos libros escribió Moisés? 6, muy bien. Comenzando desde Moisés y de algunos de los profetas. ¿Me oyen allá afuera? ¿Qué dice el versículo? Comenzando desde Moisés y de qué? De todos los profetas, declarábales en todas las escrituras lo que de él decían. ¿De quién habla Moisés? De Jesús. ¿De quién hablan todos los profetas? De Jesús. ¿De quién hablan todas las escrituras? De Jesús. Las escrituras del Antiguo Testamento. Ahora vayamos un momentico a la última parte del capítulo 24 del Evangelio según San Lucas. El versículo 44 dice: y él les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí. ¿Dónde? En la ley de Moisés y en los profetas. ¿Y dónde más? Y en los salmos. ¿De quién hablan los salmos? ¿De quién hablan los escritos de Moisés? ¿De quién hablan todos los profetas? De Jesús. Yo quiero preguntarles, ¿los judíos del Antiguo Testamento debían haber esperado al Mesías? ¿Sí o no? ¿Deberían haber visto al Mesías en su religión? ¿Deberían haber visto la venida de Cristo en su religión? Sí, porque el mismo Jesús declaró que Él está revelado ¿dónde? En el Antiguo Testamento. Ahora en esta noche queremos estudiar 3 símbolos del Antiguo Testamento que ilustran este punto. Quiero invitarles a que abran sus Biblias conmigo ahora al libro de Éxodo. Éxodo el capítulo 17. Éxodo el capítulo 17. Y vamos a notar el primer símbolo, el famoso símbolo de la roca, de la vez que la roca fue golpeada. Éxodo el capítulo 17 y vamos a empezar en el versículo 1. Y toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas al mandamiento de Jehová. Y asentaron el campo en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. ¿Qué pasa si uno está en el desierto y no hay agua? No solo le da sed, sino si está muy en el desierto y no hay agua, ¿qué pasa en poco tiempo? La persona se muere. Y aquí dice que Israel estaba en el desierto y no había agua. Ahora, ¿qué debía haber hecho Israel? Si no había agua, ¿qué debían haber hecho? Deberían haber clamado a Dios para que Dios, ¿qué? Les diera agua. Pero no fue así. Dice en el versículo 2, y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo?
¿por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed de agua y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Yo quiero preguntarles, ¿la murmuración es pecado? ¿Murmurar es pecado? ¿Murmurar contra Dios es un grave y grande pecado? Sí. ¿El pueblo estaba pecando al murmurar contra Dios? Claro que sí. ¿Merecía el pueblo agua? No. ¿Qué merecían? Merecían que el castigo de Dios cayera sobre ellos, que el juicio de Dios cayera sobre ellos por causa de su murmuración contra Dios. Dice en el versículo 4: entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Versículo 5. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo, y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu ¿qué? Tu vara con que heriste el río, es decir, el Mar Rojo. Ahora yo quiero preguntarles, ¿había poder en esa vara? ¿Había poder en esa vara de Moisés? Claro que había poder. El poder estaba en Dios, pero había poder en la vara de Moisés. ¿Qué hizo la vara? Abrió y cerró un mar para que la gente pudiera cruzar, según la Biblia. Trajo plagas terribles sobre Egipto. Las aguas se tornaron sangre. Aparecieron ranas por todo Egipto. Moscas que inundaron la sociedad egipcia. Una oscuridad lóbrega a mediodía. Era una vara que había traído juicios tremendos y castigos tremendos de Dios contra los egipcios. Y Dios le dice a Moisés: toma ahora esa vara con que heriste el mar, esa vara con que trajiste plagas y azotaste con castigo a los egipcios. ¿Y qué debía él hacer? Dice en el versículo 6, muy importante: he aquí que yo estoy delante de ti allí sobre la peña en Horeb. Es decir, que había una peña en Horeb. Y dijo Dios que Él mismo se iba a parar ¿dónde? Él se iba a parar en la peña. Él se iba a parar, según dice aquí, en la roca de Horeb o en la peña de Horeb. ¿Y qué debía hacer Moisés? Moisés debía tomar la vara y con la vara debía ¿qué? Golpear duramente la roca. Ahora ustedes pueden imaginarse la escena. El pueblo de Israel se encuentra reunido delante de Moisés. Están delante de la roca, de la peña de Horeb. Y ahora Moisés levanta esa vara que había herido el mar. Y levanta esa vara que había traído plagas sobre Egipto. Y cuando el pueblo ve que la vara se levanta, ellos tiemblan de terror, porque creen que la vara de castigo va a caer sobre ellos. Pero de repente esa vara, en vez de caer en juicio sobre el pueblo de Israel, que merecía el juicio porque estaban murmurando y pecando contra Dios, en vez de esa vara caer sobre el pueblo en castigo y en juicio, esa vara cayó sobre la peña de Horeb y el que estaba parado sobre la peña, porque aquí dice que Dios mismo se paró sobre la peña de Horeb, y cuando la vara cayó sobre la peña y sobre el que estaba en la peña duramente, de repente sucedió lo increíble. Dice en el versículo 6: he aquí que yo estoy delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y herirás la peña, y saldrán de ella aguas,
y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Cuando la roca fue golpeada con la vara, el resultado fue que corrieron aguas vivas que refrescaron al pueblo de Dios. Ahora, ¿qué significa este episodio? ¿Qué representa la roca? ¿Qué representa la vara? ¿Qué simboliza el agua? Este evento del Antiguo Testamento fue dado para ilustrar algún aspecto del ministerio de Jesús, de lo que es Jesús para nosotros. Vamos a 1 de Corintios, el capítulo 10 y el versículo 4. 1 de Corintios, el capítulo 10, y vamos a leer los versículos 1 hasta el versículo 4. Noten lo que dice, relatando lo que pasó en el Antiguo Testamento. Dice el apóstol San Pablo, inspirado por Dios: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron la mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en la mar, y todos comieron la misma vianda espiritual que se llamaba maná. Vamos a ver eso más adelante esta semana. Y el versículo 4 es el versículo clave. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la piedra espiritual que los seguía, y la piedra era Cristo. ¿Qué representaba esa piedra? Esa piedra era un símbolo de Cristo Jesús. La roca era Cristo, y en realidad el que se paró sobre la roca fue Cristo. Así que en el Antiguo Testamento tenemos la roca y lo que representa la roca parado sobre la roca. ¡Qué interesante! Ahora, ¿qué representa la vara? La vara, si ustedes leen varios pasajes en los Proverbios, van a notar que la vara representa castigo o representa juicio. Y relaté hace algunos momentos que esa vara juzgó a los egipcios, ¿verdad? Castigó a los egipcios porque no querían soltar al pueblo de Dios. La vara representa castigo, representa el azote por causa de los pecados. Yo quiero preguntarle a los padres, ¿para qué usan ustedes la vara? Para castigar a sus hijos que se portan bien, ¿verdad? Claro que no. La vara se usa ¿para qué? Se usa para castigar a aquellos que se portan mal y violan las normas y los principios del hogar. ¿No es así? Ahora, esta vara debía haber caído ¿sobre quién? Sobre Israel, porque ellos eran los que habían pecado. Pero la vara, en vez de caer sobre los culpables, cayó ¿sobre qué? Sobre la roca, y el que estaba parado en la roca cayó sobre aquel que era inocente de cualquier pecado. ¿Entienden lo que estamos diciendo? Ahora, ¿qué representa el agua? Vamos al Evangelio según San Juan. El Evangelio según San Juan, el capítulo 4, primeramente. San Juan, el capítulo 4. Y vamos a leer el versículo 13 y el versículo 14 para ver qué es el agua. Dice en el versículo 13: respondió Jesús y díjole, aquí habla con la mujer samaritana: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. O sea, cualquiera que beba de esta agua del pozo de Jacob, a donde ella venía a sacar agua, volverá a tener sed. Pero luego dice Jesús: mas el que bebiere del agua que yo le ¿qué? ¿En qué tiempo está ese verbo? ¿En qué tiempo está ese verbo? Que yo le ¿qué? Que yo le daré. O sea que Cristo no había dado el agua todavía, la iba a dar, ¿no es cierto? Recordemos eso. Volviendo otra vez dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed, mas el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ahora, ¿qué representa el agua? Jesús aquí dice durante su ministerio que Él iba a dar en el futuro el agua. Ahora, ¿qué representa esa agua? Noten lo que dice San Juan 7.
San Juan el capítulo 7 y el versículo 37 al 39. San Juan 7 y el versículo 37 al 39. Dice lo siguiente: mas en el postrer día grande de la fiesta, es decir, la fiesta de las luces, lo que se conoce como Hanukkah, hoy, dice, mas en el postrer día grande de la fiesta, Jesús se ponía en pie y clamaba diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Quién es Cristo según lo que acabamos de leer? La roca. ¿Y qué salió de la roca? Agua. Jesús dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo que ríos de agua viva correrán de su vientre? El versículo 39 dice: y esto dijo del Espíritu que habían de recibir, futuro, que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no estaba aún glorificado. ¿Qué representa el agua entonces? Que debía fluir de la roca cuando la roca fuera golpeada. ¿Qué representa? El Espíritu Santo que cayó ¿cuál día? El día del Pentecostés, y el Espíritu Santo que Cristo Jesús nos ofrece aún el día de hoy. Ahora repasemos lo que hemos estudiado en este pasaje. La roca representa ¿a quién? La roca representa a Cristo. La vara representa ¿qué? Castigo. ¿Y el agua representa qué cosa? El Espíritu Santo que envía a Cristo como resultado de su sacrificio. Ahora yo quiero preguntarles: ¿el Señor Jesucristo era culpable de algún pecado? Claro que no. Jesús fue inocente, santo, perfecto, puro, justo. Y algunos dirán entonces: ¿cómo es que la vara del castigo cayó sobre la roca? Cayó sobre el que estaba parado sobre la roca, si él no era el culpable. Los culpables eran el pueblo. La vara debería haber caído sobre el pueblo, no debería haber caído sobre el inocente que estaba parado en la roca. Notemos lo que se nos dice en Isaías el capítulo 53. Isaías el capítulo 53, un pasaje muy bien conocido posiblemente por la mayoría. ¿Saben ustedes quién fue el que castigó al Señor Jesucristo? El que castigó al Señor Jesucristo fue su propio padre. ¿Recuerdan a Isaac cuando Isaac fue llevado por Abraham y colocado sobre el altar? Y el mismo padre de Isaac, Abraham, levantó el cuchillo para castigar a su propio hijo. Tenemos ahí un símbolo de lo que iba a pasar en la cruz. El Padre afligió a Jesucristo su Hijo. Por eso Jesús dijo: mi Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me castigas, oh Padre? Noten lo que dice Isaías 53 y el versículo 4, hablando de Jesús: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. ¿Quién sufrió nuestros dolores? ¿Quién llevó nuestras enfermedades? ¿Y cuál es la peor enfermedad que existe? El pecado. Sigue diciendo: y nosotros le tuvimos por azotado, por herido ¿de quién? De Dios, y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Noten que el inocente es herido por las rebeliones ¿de quién? De nosotros. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre Él, y por su llaga somos nosotros curados. ¡Qué lindo! Los culpables deben sufrir el castigo de Dios. Pero en lugar de los culpables sufrir el castigo, Jesús le dijo a su Padre: yo sufriré el castigo en lugar de los culpables. Aunque yo no he cometido pecado, yo recibiré la aflicción y el azote del juicio de Dios.
para que los pecados de ellos puedan ser perdonados, para que puedan ser reconocidos justos ante Dios. Hay un texto lindo en el Nuevo Testamento que encontramos en 2 de Corintios el capítulo 5. 2 de Corintios el capítulo 5, también un texto muy bien conocido. Capítulo 5 y el versículo 21. Noten qué lindo. Al que no conoció pecado. ¿Quién es el que no conoció pecado? Jesús. Al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros. Es decir, el que no cometió pecado, Dios lo hizo ¿qué? Lo hizo pecado por nosotros. Es decir, Dios colocó nuestros pecados sobre él. Y luego sigue diciendo, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Se hace un trueque. Y el trueque es sencillo. Cuando yo acepto a Cristo, Él toma todos mis pecados, me los quita. Y si Cristo me quita mis pecados, ¿soy culpable o soy inocente? ¿Qué dicen ustedes? Si Él toma todos mis pecados, ¿yo soy culpable o inocente? Yo soy inocente, porque ya no los tengo. Pero ¿quién llega a ser culpable? Él. ¿Pero Él cometió esos pecados? No. El Padre los coloca sobre Él, de tal manera que Él, llevando los pecados, Dios me mira a mí y dice, este es inocente. ¡Qué preciosa lección! Él se hizo pecado para que nosotros pudiésemos ser reconocidos, ¿qué? Justos ante la vista de Dios. ¡Qué gloriosa verdad del Evangelio del Señor! Ahora hay otro episodio de la roca. Vamos al libro de Números. El libro de Números. Y vamos al capítulo 20 de Números. Dice en el capítulo 20 y el versículo 1 lo siguiente. Y llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero. Y asentó al pueblo en Cades, y allí murió María, y fue allí sepultada. Y como no hubiese agua para la congregación, juntáronse contra Moisés y Aarón. La misma escena, ¿verdad? En otras palabras, porque no había agua, la gente se levantó contra los mensajeros de Dios. Versículo 3. Y regañó el pueblo con Moisés, y hablaron diciendo, ojalá que nosotros hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Y por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni granadas, ni aún de agua para beber. Nuevamente el pueblo está haciendo ¿qué cosa? Quejándose. ¿Merece el pueblo ser castigado por su pecado de murmuración? Claro que sí. ¿Pero qué sucede? Noten lo que dice en el versículo 6. Y fuéronse Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo del testimonio. Y echáronse sobre sus rostros. Y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, ahora escuchen bien, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano. ¿Qué debía hacer Moisés? Debía buscar su ¿qué? Su vara. Golpeada una vez. Ya la piedra había sufrido el juicio de la vara una vez. Ahora Dios le mandó a hacer algo distinto. Dice en el versículo 8, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, ¿y qué? Y hablad a la peña en ojos de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. La segunda vez Dios le dijo a Moisés, no golpees la roca que ya ha sufrido el juicio y el castigo una vez. Dijo, habla a la roca. ¿Y qué hizo Moisés? Dice en el versículo 11 que Moisés estaba harto ya del pueblo. Entonces alzó Moisés su mano
e hirió la peña con su vara, ¿qué cosa? 2 veces. ¿Por qué fue tan serio el pecado de Moisés? ¿Cuántas veces, según la Biblia, era necesario que el Señor Jesucristo muriera? Vamos a leerlo en el libro de Hebreos, el capítulo 9. Hebreos, el capítulo 9, dice que Jesús debía caer bajo el castigo de su Padre. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces debía morir Cristo? Jesús murió una vez, y cuando murió una vez se encargó de todos los pecados de la raza humana, desde Adán hasta el último pecador de la historia. La muerte de Cristo se encargó de eso, muerto una vez en la cruz. Dice en Hebreos el capítulo 9 y el versículo 25, hablando de Jesucristo, y no para ofrecerse ¿qué? Muchas veces a sí mismo, como entra el pontífice en el santuario cada año con sangre ajena. De otra manera fuera necesario que hubiera padecido muchas veces desde el principio del mundo. Mas ahora una vez, en la consumación de los siglos, para el deshacimiento del pecado, se presentó por el sacrificio de sí mismo. ¿Cuántas veces fue ofrecido Cristo? Una. Y noten el versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido ¿qué? Una vez. ¿Para hacer qué cosa? Para agotar los pecados de muchos. ¿Cuántas veces fue necesario que Cristo fuera sacrificado para encargarse de todos los pecados de los seres humanos? Una sola vez. ¿Cuántas veces debía ser azotado por la vara del juicio de Dios? Una sola vez. ¿Pero qué hizo Moisés? Moisés golpeó la roca 2 veces. Y así dio la impresión de que Cristo tenía que morir ¿qué? Más que una vez. Y saben ustedes que hoy en día hay personas que creen que Cristo sigue muriendo día tras día, tras día, tras día, tras día, en un sacrificio, y que su sacrificio en la cruz no fue suficiente. Pero nos dice la Biblia que Jesús no sigue muriendo cada día. La roca fue golpeada una sola vez. Si hoy queremos recibir la bendición del Espíritu Santo que viene como resultado del sacrificio, de la aflicción de Cristo, ya Cristo no tiene que seguir muriendo para darnos esa bendición. Nos dice que lo único que tenemos que hacer para recibir el perdón de nuestros pecados no es una nueva muerte continuada de Cristo, sino que lo que necesitamos hacer es orar a Jesús, hablarle a la roca, hablarle a la peña. Y la Biblia dice: pedid y ¿qué? Pedid y se os dará. ¡Qué gloriosa verdad! Cristo murió una vez por todas por los pecados de todos los seres humanos, y recibimos ese sacrificio, recibimos el perdón, recibimos el Espíritu Santo como resultado de ese sacrificio único hecho por nosotros. Así que el primer símbolo enseña que Jesucristo es nuestro único sacrificio. Recuerden eso. Cristo es nuestro único sacrificio ofrecido de una vez por todas para el perdón de todos nuestros pecados, de tal manera que podamos recibir el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora vamos al segundo símbolo. No solamente enseña el Antiguo Testamento que Cristo es nuestro único sacrificio, nuestro único perdonador. No solamente nos enseña que Cristo murió de una vez por todas y que no necesita seguir siendo sacrificado. No solamente enseña que hablándole a Jesús hoy en oración, diciéndole: Señor Jesús, perdona mis pecados. No solamente enseña que Cristo nos perdona cuando clamamos a Él en virtud del sacrificio que ofreció de una vez por todas, sino que el Antiguo Testamento nos enseña otra preciosa lección en Génesis 28. Génesis, el capítulo 28. Una historia muy interesante, yo creo que ustedes la conocen. Es la historia de cuando Jacob engañó a su padre y le robó la primogenitura a su hermano. ¿Ustedes creen que eso fue pecado?
¿Ustedes creen que fue pecado que él se vistiera? Ustedes recuerdan la historia, tal vez para repasar, para aquellos que no conocen la historia. Jacob tenía un hermano que se llamaba Esaú. Y Esaú, siendo el mayor, debía recibir la bendición de su padre para ser el patriarca de la familia, que recibía muchas bendiciones, era el líder. Su palabra era ley, recibía la herencia del padre, recibía el derecho a ser el progenitor del Mesías que iba a venir. Tenía grandes privilegios la primogenitura. Pero Jacob decía, ese hermano mío es muy sinvergüenza, no le gusta sino estar cazando por allá, a él qué le importa la primogenitura. Y un día, mientras que Esaú se fue por allá al campo a cazar, a matar el animalito para traer el sacrificio, para traer un almuerzo al padre, para que el padre lo bendijera, Jacob se vistió con pieles de animales porque su hermano era muy velludo, era peludo. Y los vellos eran rojos, según dice la Biblia. Parece un oso, da la impresión la Biblia. Y Jacob, su hermano, se vistió con pieles de animales, posiblemente se echó un poquito de olor del hermano y posiblemente también bajó la voz y entró donde estaba su padre y dijo, Padre, he traído el sacrificio, he traído la comida para que pronuncies la bendición. Y el padre era medio ciego, según dice la Biblia, no podía verlo, nada más podía escucharlo, y le dijo, hijo, acércate. Y Jacob se acercó, le dijo, extiende tu brazo, y extendió el brazo, y el padre le tocó el brazo, la piel de los animales. Ah, sí, esos son los vellos de Esaú, porque parece que Jacob era lampiño, en contraste con Esaú. ¿Conocen esa palabra? Como David y el gigante Goliat. A David, cuando peleó con el gigante Goliat, no le salía ni bigote todavía, según dice la Biblia. Y así era Jacob. Era tierno, era un niño de casa, se quedaba allí con la mamá. Y el hermano decía, sé macho, sé cazador como yo. ¿Qué es eso de cuidar los animalitos en la casa? Y Jacob dijo, no, yo no puedo permitir que mi hermano reciba la primogenitura. Y por lo tanto entró y engañó a su padre. Y el padre lo bendijo. Y cuando su hermano regresó, poco después de que Jacob saliera, encontramos que el padre le dijo, siento mucho, hijo, ya le pronuncié la bendición a otro que vino, a tu hermano Jacob. ¿Ustedes creen que eso fue pecado de Jacob? Claro que sí. Mintió a su padre. ¿Acaso la mentira no es pecado? No dice, no hablarás falso testimonio contra tu prójimo, y es más contra tu padre, peor todavía, porque la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Además de eso, le robó la primogenitura a su hermano, quien tenía derecho a ella. Y la Biblia dice, no hurtarás o no robarás, quebrantó los mandamientos. Y por lo tanto Jacob merecía el castigo. La Biblia nos dice que Esaú estaba enojado con su hermano y quería matarlo. Y por lo tanto Jacob tuvo que huir de la casa. Y dice la Biblia que huyó todo un día, corriendo, cansado. Y dice la sierva del Señor, en el libro Patriarcas y Profetas, que mientras huía estaba apesadumbrado y sobrecargado con un sentido del horrible pecado que había cometido contra Dios y contra su padre y contra su hermano. Y dice la sierva del Señor que iba pensando por todo el camino, mi pecado es demasiado grande para que Dios me lo perdone. La conexión entre el cielo y la tierra, entre Dios y mi persona, se ha malogrado, se ha cerrado. Nunca más veré el rostro reconciliador del Padre. Nunca más Dios me aceptará, porque mis pecados han causado división entre Dios y mí. Y dice la Biblia que Jacob, después de haber corrido todo el día, se acostó a dormir. Ahora, en el idioma hebreo, en el cual fue escrito el Antiguo Testamento, hay dos palabras para dormir. Bueno, hay más palabras, pero hay dos que son claves para lo que estamos hablando. Una palabra habla de un sueño tranquilo, el sueño del trabajador. Ustedes conocen que el libro de Proverbios habla, dulce es el sueño del trabajador. Ese es un sueño tranquilo. Pero hay otra palabra hebrea que quiere decir un sueño intranquilo y molesto. Es la misma palabra que se usa para hablar de la dormida de Jonás en el vientre del barco, cuando estaba huyendo de Dios. Un sueño intranquilo,
un sueño con recriminación de conciencia. Jacob diciendo, nunca más habrá una conexión entre mí y Dios. Y dice la Sagrada Escritura que mientras dormía, Dios le dio un sueño precioso. Y quiero que lo notemos en el libro de Génesis, el capítulo 28 y el versículo 12. Génesis 28 y el versículo 12. Y soñó, y he aquí una escala, es decir, una escalera, que estaba apoyada ¿dónde? En la tierra. ¿Cuántas partes claves tiene una escalera? ¿Cuántas? La mayoría de la gente me dice que 3: cabeza, tronco y extremidades. Pero no es así. La escalera tiene 2 partes claves: la parte de arriba y la parte de abajo, porque la parte del medio se arregla sola si tiene la de arriba y la de abajo. ¿No es cierto? O es que ustedes pueden tener una parte arriba, luego una parte hueca y un pedacito abajo. ¿No pueden? Las partes claves de una escalera son la parte de arriba, que lo lleva a uno a la cima de donde uno quiere llegar, y la parte de abajo que está bien fundamentada. Es clave de que una escalera esté bien fundamentada en la tierra. Yo le digo, una vez me caí de una escalera, y yo sé que es muy importante que esté bien fundamentada en la tierra, y también sé que es muy importante que la escalera conduzca a donde uno quiere llegar. ¿No es cierto? Ahora, dice que esta escalera estaba ¿qué? Esta escalera estaba apoyada en tierra. O sea que había una parte de la escalera que estaba en la tierra. ¿Pero qué de la otra parte? Y su cabeza tocaba en el ¿qué? Tocaba en el cielo. O sea que las 2 partes eran la parte de abajo de la escalera arraigada en la tierra. La parte de arriba de la escalera alcanzaba hasta el alto cielo. ¿Y qué pasaba con la escalera? Dice en la última parte del versículo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Ahora, ¿qué representa este episodio? ¿Qué significa este episodio para nosotros? Dejemos que la Biblia misma nos lo diga. San Juan, el capítulo 1 y el versículo 51. San Juan, el capítulo 1 y el versículo 51 nos tiene la respuesta a esta pregunta. Dice lo siguiente en San Juan 1 y el versículo 51 en cuanto a esta escalera. Y dícele, aquí habla el Señor Jesucristo, y dícele, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Qué representa la escalera? La escalera es el Hijo del Hombre. ¿Y quién es el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre es Cristo Jesús. Según nos dice San Juan, la escalera entre el cielo y la tierra es Cristo. Y sobre Cristo ascienden y descienden ¿quiénes? Ascienden y descienden los ángeles. Ahora permítanme preguntarles, ¿qué representa la parte de abajo de la escalera y la parte de arriba de la escalera? ¿Qué representa la parte o la base de la escalera? Está en la tierra. Yo quiero preguntarles, ¿hubo un tiempo en que Jesús habitaba solamente en el cielo? ¿Jesús existió antes de la creación de este mundo, sí o no? ¿Jesús es Dios según la Sagrada Escritura, sí o no? Claro, Jesús es Dios, y Jesús existió mucho antes de venir a este mundo, ¿no es cierto? ¿No es verdad que la Biblia dice en San Juan 17 y el versículo 5, Jesús ora y dice, Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, dice la Sagrada Escritura. Jesús habita en el más alto cielo como Dios es un ser celestial. Pero la Sagrada Escritura dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo,
Dios mandó a su Hijo, y su Hijo llegó a ser ¿qué? Carne. Se encarnó, tomó un cuerpo humano, y el que había habitado en el cielo como Dios, ahora llegó y habitó entre nosotros como hombre. Como hombre, el Señor Jesucristo nos vincula a Dios con nosotros, y como Dios vincula a los hombres con Dios. Es decir, que en Jesús se distinguen dos características. Jesús es Dios celestial, Jesús es hombre juntamente con nosotros. Es decir, que en Jesús se reúnen dos cualidades: es Dios y es hombre. Como Dios nos acerca a Dios, como hombre acerca a Dios al hombre. Es decir, que ya no hay división entre el cielo y la tierra. Hay accesibilidad a Dios, podemos alcanzar a Dios. Tenemos un mediador, según dice 1 Timoteo 2:5, un mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo, el hombre. Y como dice en Hebreos el capítulo 7, Jesús vive siempre ¿para qué? Para interceder por nosotros. ¿Qué significa la palabra interceder? Para interceder se necesitan ¿cuántas personas? 3. Se necesita una persona acusada, ¿verdad? Y se necesita ¿quién? Se necesita alguien que ¿qué? Que interceda por él contra el otro que lo está ¿qué? Contra el otro que lo está acusando. 3 personas. Y la Biblia dice que Jesucristo es nuestro único ¿qué? Nuestro único intercesor. El único puente entre el cielo y la tierra es Jesucristo. Sin embargo, yo les voy a hablar solemnemente. Sin embargo, hay muchas personas que enseñan que la forma que podemos alcanzar el cielo y el perdón de los pecados es recurriendo a hombres para que ellos intercedan por nosotros. O ir al cielo a través de los santos que murieron y supuestamente se fueron al cielo. Muchos enseñan eso. El problema con eso es que los santos que murieron, que según la Biblia en realidad están muertos, no están vivos hoy. La Biblia dice que los muertos nada saben. El problema es que los santos son dioses. Los santos que murieron son dioses. ¿Qué son? Seres humanos. Tienen la parte de abajo de la escalera, pero el problema es con la parte de arriba, no son Dios. El problema con confesarle el pecado a los hombres y pedir a los hombres que pidan que Dios tenga misericordia es que no importa cuál sea el hombre o el sacerdote o la persona, nada más es un ¿qué? Es un hombre. Pero nos dice aquí en Génesis y en San Juan que solo hay un intercesor y que tiene que ser Dios y tiene que ser también que hombre para cerrar el abismo entre el cielo y la tierra. Y cuando se despertó Jacob, se despertó con gozo y con alegría diciendo: hay un intercesor, hay un individuo que puede abogar con el Padre por mí. Ahora yo les pregunto, ¿quiénes son los que llevan nuestras oraciones a Dios? Los ángeles. ¿Y quiénes son los que nos traen respuestas de Dios? Los ángeles. Sin embargo, hay muchas personas que enseñan que tenemos que pedirle a los santos que vayan y hablen con Dios. Y que entonces Dios manda bendiciones a través de los seres humanos, de los santos. El problema con eso es en que entonces los ángeles se quedan sin trabajo. Eso es lo que dice la Sagrada Escritura, no yo. Lo dice la Biblia. La Biblia dice que son los ángeles los que llevan nuestras peticiones por perdón al Padre y traen del Padre la aprobación de Él, diciéndonos y asegurándonos que nuestros pecados han sido ¿qué? Nuestros pecados han sido perdonados. No tenemos que ir a Dios a través de un hombre. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por un sacerdote.
Nadie viene al Padre sino por un santo. ¿Eso es lo que dice la Biblia? No, la Biblia dice, nadie llega o viene al Padre sino ¿por qué? Sino por mí, dice Jesús. Jesús es humano con nosotros, nos entiende y podemos hablar con Él y Él nos representa ante Dios de una forma misericordiosa y justa. Gloriosa verdad. La escalera nos enseña que Cristo es nuestro único intercesor. Ahora vamos a encontrar algo interesante. El sacrificio en el santuario se ofrecía en el atrio o en el patio. Ahí está la roca. El sacerdote intercedía en el lugar santo del santuario, ¿no es cierto? En el altar de oro o el altar de incienso. Noten, nos hemos movido del atrio al lugar santo del santuario. Pero ahora necesitamos ver el tercer símbolo. Lo encontramos en Números, el capítulo 21. Números, el capítulo 21. El tercer símbolo del Señor Jesucristo, que nos enseña otra gran verdad en cuanto a Él. Números, el capítulo 21. Un episodio muy interesante. Y vamos a leer empezando en el versículo 1 para captar el contexto. Y oyendo el cananeo, el rey de Arad, el cual habitaba al mediodía, que venía a Israel por el camino de los centinelas, peleó con Israel y tomó de él presa. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo, si en efecto entregares a este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y destruyólos a ellos y a sus ciudades y llamó el nombre de aquel lugar Horma, es decir, destrucción. Y partieron del monte de Or camino del mar Bermejo para rodear la tierra de Edom, y abatióse el ánimo del pueblo por el camino. ¿Saben ustedes que los israelitas caminaron por el desierto 40 años? ¿Cómo les gustaría a ustedes caminar por el desierto 40 años? Y ustedes dirán, oh, eso fue muy duro. Bueno, pero ¿saben ustedes algo? Caminaron por el desierto 40 años y nunca se les acabó ni un par de zapatos. Caminaron por el desierto y no tenían que trabajar para comer, caía pan del cielo. No tenían que ponerse a buscar agua, porque la roca que los seguía les daba aguas frescas y vivas. Y durante el calor del día, dice que la columna de nube que conducía a Israel se convertía en techo para que no sufriera el calor. Y en la noche, allá hace mucho frío en el desierto, la columna de fuego les daba calor. ¿Qué más? Agua, comida, ropa que no se acababa, sombra, calor. ¿Qué más necesitaban? Bueno, estaban en el desierto, pero tenían todo lo que necesitaban, ¿no es cierto? Y aquí dice que se fastidiaron del desierto. Y dice en el versículo 5, y habló el pueblo contra Dios y Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? ¿Que ni hay pan? Mentira, porque sí había pan. ¿Ni agua? Mentira, porque sí había agua. Y nuestra alma, ahora noten, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Estaban cansados de comer maná. Y ustedes dirán, bueno, yo me cansaría también de comer pan integral, nada más, desayuno, almuerzo y cena. Pero si ustedes leen la Biblia, ustedes van a encontrar que el maná se podía saborear de diferentes formas. Se podía hervir, se podía hornear, se podía freír, se podían hacer tortas, se podían comer las hojuelas, eran como hojuelas de miel. A veces sabía como aceite, tenía variedad, no siempre sabía igual. Si ustedes notan lo que dice la Biblia del maná. Y dice aquí que ellos empezaron a murmurar contra Dios. Versículo 6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes. En realidad lo que quiere decir es que mandó entre ellos serpientes que venenosas, que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. ¿Ustedes creen que Israel se merecía eso? Yo diría, bien hecho. Se lo merecían los murmurones esos. A lo mejor si yo hubiera estado, también hubiera murmurado.
Porque nosotros somos muy duros con ellos. Decimos, esa gente, qué rebeldes eran, qué malos eran. Si yo hubiera estado ahí no hubiera hecho eso. Y lo más probable es que lo hubiéramos hecho, y probablemente peor. Pero dice aquí que ellos murmuraron contra Dios y Dios permitió que vinieran, ¿qué cosa? Las serpientes para morderlos. Ahora, ¿qué representan las serpientes en la Biblia? ¿Quién es la serpiente? La serpiente es Satanás. ¿No dice el libro de Apocalipsis que Satanás es la serpiente antigua, el diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo? Satanás es la serpiente. Y sus ángeles son, ¿qué? Serpientes con él. Y ellos nos llevan a cometer, ¿qué cosa? Nos llevan a cometer pecado. La serpiente es símbolo de Satanás y el pecado que lleva a los seres humanos a cometer. Es decir, que cuando salieron las serpientes para picar a Israel, era por causa de su ¿qué? Por causa de su pecado. Lo merecían morir por causa de su pecado. Pero ahora sucede algo. Dice aquí en Números 21, en el versículo 7, que el pueblo confesó su pecado. Perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Noten el versículo 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijeron: pecado hemos por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Dios enseguida las quitó. ¿Están despiertos? Dios enseguida las quitó. Ahora, las serpientes representan las tentaciones, el pecado, el poder de Satanás para hacer caer al hombre en pecado. ¿Quitó Dios las serpientes? No, no quitó las serpientes. Cristo no quita las tentaciones. Cristo no quita la tentación hacia el pecado. Se proveyó otro medio, no quitando las serpientes, sino neutralizando el veneno de las serpientes. Note lo que sigue diciendo aquí en Números 21, en el versículo 8. Y Jehová dijo a Moisés: hazte tú una serpiente ardiente también, una serpiente de bronce. Haz tú una serpiente también, y ponla sobre la vara, o sobre la bandera, es decir, ponla en un asta. Levanta esta serpiente en un asta. Y será que cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, ¿qué? Vivirá. A pesar de ser mordidos, los que miraran a la serpiente iban a ¿qué? Iban a vivir, a pesar de que el veneno había entrado en su sistema. Y dice en el versículo 9: y Moisés hizo una serpiente de metal y púsola sobre la bandera, y fue que cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de metal y vivía. ¡Qué tremendo! La serpiente neutralizó el veneno de las serpientes. ¿Qué representa todo esto? Vamos al Evangelio según San Juan. El Evangelio según San Juan, el capítulo 3. ¿Qué versículo famoso hay en el San Juan 3? ¿Qué versículo famoso? Juan 3:16, el más famoso de la Biblia. ¿Pero han leído lo que viene antes de eso? Noten el contexto. San Juan, el capítulo 3, y empezando en el versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, es decir, no muera del pecado, como hemos visto en Números, sino que tenga, ¿qué cosa? Vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, es decir, no perezca, sino que tenga, ¿qué cosa? Vida eterna. ¿Cómo se podía neutralizar el poder de las serpientes? Haciendo una serpiente. ¿Y qué representa esa serpiente? A Cristo levantado en la cruz.
Pero ahora tenemos un problema. Esta espada, esta Biblia ha estado conmigo los últimos 15 años. Y por eso se le están cayendo las páginas. Pero es muy preciosa esta Biblia. Me tomó mucho tiempo marcarla y estudiarla. Si ustedes la ven, es una espada rayada. Porque una espada que no está rayada no ha estado en batalla. ¿Correcto? Una espada para que se vea que ha estado en batalla tiene que estar rayada. Y esta está rayada, inclusive se le está cayendo un poquito el filo. Hay que volverlo a meter otra vez. Gracias. Otro cassette para ayudarme aquí. Ahora, la serpiente representa a Cristo. Pero inmediatamente tenemos un problema. La serpiente representa el pecado y Satanás. ¿Cómo es posible que en la Biblia se diga que Cristo es representado por una serpiente? Si la serpiente representa el pecado, representa el mal, las tentaciones, el poder de Satanás, ¿cómo es que se representa a Cristo con una serpiente? Imposible, dirá alguno. El texto que leímos al principio de nuestro tema: el que no conoció pecado, Dios le hizo pecado. El que no era serpiente, Dios lo hizo serpiente. El que nunca pecó, Dios colocó sobre él nuestros pecados. El inocente llegó a ser culpable. El que era un cordero inocente fue cargado sobre él nuestros pecados y se presenta como una serpiente bajo el poder maligno de Satanás. Como dice en Gálatas 3:13, maldito todo aquel que colgare sobre un madero. Y eso fue donde fue colocada la serpiente. Cristo se hizo pecado. Cristo, aunque no era serpiente, se hizo serpiente. Sufrió la tentación, cargó tus pecados y los pecados míos para que yo no tuviera que morir. Él pagó mi muerte para que yo pueda disfrutar de su vida. Gloria al Señor. ¡Qué gran verdad! Hay dos historias en el Nuevo Testamento que ilustran algo muy importante en cuanto a esta historia. Algunas personas dicen: oh, yo nunca podría vencer el pecado. Es imposible. Hasta que Cristo venga y me dé un cuerpo nuevo, yo voy a seguir pecando. ¿Saben que eso no es lo que enseña la Biblia? La Biblia enseña que cuando contemplamos la cruz de Cristo, hay poder que neutraliza el pecado, aun cuando vivimos en un mundo lleno de pecado. Esta ilustración de Cristo como la serpiente nos muestra que Cristo es nuestra única fuente de poder, nuestro único santificador, el que nos purifica, el que nos limpia, el que nos da victoria sobre el pecado en un mundo lleno de rebelión. Contemplando la cruz, el pecado se neutraliza, desechamos las tentaciones y mantenemos nuestros ojos fijos en el autor y el consumador de nuestra fe. El problema por el cual no hay victoria sobre el pecado es que en vez de estar mirando al Cordero, estamos mirando a la televisión. En vez de estar estudiando la Biblia, estamos viendo novelas y leyendo novelas. Y somos transformados a la luz de lo que nosotros vemos y lo que nosotros oímos. Somos lo que entra por nuestros sentidos. Miramos la cruz, hay poder para vencer el pecado. Miramos otras cosas, distracciones, perdemos el poder y morimos bajo las picaduras de Satanás y sus serpientes. Es interesante notar que en los evangelios tenemos dos relatos, que quiero concluir el tema con estos dos relatos, para ilustrar cómo Cristo es nuestra única fuente de poder para vencer el pecado. Dice la Sagrada Escritura que una noche los discípulos estaban en el barco, en el mar de Galilea, y estaba tormentoso el mar y ellos estaban llenos de miedo, pero lo que les esperaba les iba a dar más miedo todavía. Porque dice la Sagrada Escritura que de repente en la distancia vieron a un personaje que venía caminando sobre el agua.
Ahora, yo no sé cómo se hubieran sentido ustedes si estuvieran en un barco y de repente viene alguien caminando sobre el agua. Pero ellos vieron a este personaje glorioso, lleno de luz, caminando sobre el agua, y se llenaron de temor. Inclusive dijeron: ¡ay, un fantasma! Ve, ellos tenían esa idea de que los muertos siguen viviendo y se convierten en fantasmas. Una idea supersticiosa que tenían los fariseos de la época de Cristo, pero que no es parte de la Biblia. Dijo: ¡ay, un fantasma! Y se acercó más y más al barco hasta que finalmente oyeron una voz que decía: no temáis, yo soy. Enseguida San Pedro dice: ¡el maestro! ¡Es el maestro! ¡No temamos más! Y entonces dice San Pedro a Jesús. ¿Saben ustedes que San Pedro se hundió en el agua antes que saliera del barco? Antes de que saliera del barco estaba hundido. Y ustedes dicen: ¿cómo sabemos eso? Porque Pedro desde el comienzo dice: si eres tú. ¿Qué dijo el diablo en el desierto? Si eres el Hijo de Dios. Expresó duda. Y San Pedro dice en el barco: Señor, si eres tú, permite que yo salga y camine sobre el agua. Jesús le dice: listo, vente. Dice la Biblia que Pedro salió del barco. Óigame, y empieza Pedro a caminar sobre el agua. Y dice: ve, insólito. La gente esquía, pero necesita un barco. Pero aquí estoy caminando sobre el agua. Estoy haciendo lo imposible. ¿Quién ha visto algo así? Con el poder de Cristo se puede hacer ¿qué? Imposibilidades. Y miraba a Jesús y caminaba. Y de repente empezó a pensar qué estaban pensando los compañeros. Dice: ¿qué están pensando esos? Ellos nunca han caminado sobre el agua. Y se olvidó de que la única razón por la cual podía vencer y hacer lo imposible es porque tenía sus ojos fijos en Jesús. Y que si quitaba los ojos, lo imposible no solamente se iba a convertir en posible, sino que se iba a hundir en el agua. Al quitar sus ojos de Jesús, había poder para hacer lo imposible al mantener sus ojos en Cristo. Pero ahora él voltea y mira a los compañeros en el barco, como diciendo: ja, 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 ja. Y dice la Sagrada Escritura que Pedro se empezó a hundir en el agua. Y Pedro, dice la sierva del Señor en el deseado, toda la gente, que vino una ola grande y ocultó a Jesús de la vista de Pedro. Y Pedro se empezó a hundir en las enfurecidas aguas. Y ahora Pedro quita los ojos de los otros discípulos, de sus compañeros, y desesperadamente busca a Jesús. Y de repente Jesús, que había estado siempre cerca, le extiende la mano y lo recoge del agua y le dice: oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué caemos nosotros en las aguas de la tentación? Porque en vez de estar mirando a Cristo crucificado, en vez de estar mirando a Jesús, quien murió por nuestros pecados, en vez de mantener nuestros ojos en cosas espirituales, estamos mirando al vecino, estamos mirando a los compañeros, estamos viendo televisión, estamos leyendo novelas, estamos haciendo todas estas cosas. Y cuando nosotros hacemos eso, somos transformados a la imagen de lo que vemos y a la imagen de lo que oímos. Porque si ustedes meten basura en un pote de basura, ¿qué es lo que van a sacar? Basura. Si ustedes graban una canción en un cassette, cuando lo tocan, ¿qué va a tocar el cassette? Lo que grabaron. Y así es la mente humana. Lo que programamos la mente a hacer a través de nuestros sentidos determina lo que nosotros somos. En otra ocasión, los discípulos se encontraban en el barco con Jesús esta vez. Y Jesús estaba durmiendo. Se levantó una tormenta impresionante. Era la intención de Satanás ahogar a Cristo. Qué temerario, ¿no? Como si pudiera ahogar al príncipe de vida. El príncipe de las tinieblas ahogando al príncipe de vida. Y Jesús estaba durmiendo, agotado, había trabajado horas y horas ese día. Y dice la Sagrada Escritura
que los discípulos empezaron a sacar agua del bote. Me imagino la gritería que habrán formado. Mirando los relámpagos y escuchando los truenos y viendo las olas llenas de terror y de temor y sacando con los baldes agua, sacando agua del barco. Finalmente se dieron cuenta de que estaban perdidos, de que iban a ser anegados en las aguas. Y por lo tanto ahora se ve el fulgor de un relámpago y los discípulos miran y ven a Jesús en medio de la tormenta descansando serenamente. Y dice San Pedro que siempre ponía la lengua en cuarta antes de poner el cerebro en primera, para los que saben manejar. Dice Pedro: ¡ah, maestro! ¿No te importa que perecemos? Y dice la Biblia que el Señor Jesucristo se paró en el barco, levantó las majestuosas manos y dijo: paz, haya paz. Y gobernó serenidad y paz, no solo en el lago, sino en los corazones de los discípulos. ¿Qué representan los relámpagos? Según el deseo de todas las gentes, representan las tentaciones. Los truenos representan los rugidos de Satanás. Las aguas representan las perplejidades y dificultades y los problemas y las tentaciones de la vida. ¿Cuántas veces, mis hermanos y queridas visitas, cuando nos vienen tentaciones y problemas y dificultades en nuestra vida, en vez de clamar inmediatamente a Jesús, miramos los relámpagos y hablamos de los truenos y tratamos de sacar el agua? Cuando si miráramos a Cristo, Cristo traería paz a nuestra alma. Después de este episodio, los discípulos dijeron: fantástico, con Jesús ya no vamos a tener miedo más nunca. Jamás vamos a tener miedo otra vez. Porque si puede calmar una tempestad, Él puede hacer cualquier cosa. Cruzaron el lago y salieron a la playa. Y el momento que sus pies tocaron la playa, venían dos endemoniados corriendo a toda velocidad, con cadenas colgando en las manos y en los pies, todos cortados por las rocas, soltando chillidos horribles. Y los discípulos se olvidaron de la paz que había traído Cristo. Dicen: sálvese quien pueda. No estaban preocupados por mantener sus ojos en Jesús, sino que sus ojos se dirigieron a los endemoniados y empezaron a correr. Quitaron sus ojos de Cristo Jesús. Después que habían avanzado un buen rato, se dieron cuenta que el maestro no estaba con ellos y voltearon y se dieron cuenta que el mismo que calmó la tempestad, inclusive calmó y echó y dominó a los demonios. ¿Y saben ustedes cuántos demonios eran? Eran por lo menos 2,000 demonios que Jesús echó, porque se llamaban ¿qué? Legión. Y una legión de soldados romanos era una división del ejército de Roma. Una legión de soldados romanos tenía entre 2,000 y 5,000 soldados. Y yo creo que eran 2,000 porque fueron echados en 2,000 cerdos. Exactamente donde deben estar los espíritus inmundos. Es interesante. El Señor Jesucristo no echó los demonios a un pollo, ni los echó a una vaca. Los echó, los espíritus inmundos, a un animal que inmundo, porque inmundo más inmundo da que inmundo. Exactamente. El punto es, mis apreciados hermanos y amigos, cuando mantenemos nuestros ojos fijos en Jesús por el estudio de su palabra, hay victoria sobre el pecado. Victoria rotunda, tremenda sobre el pecado. Cuando mantenemos nuestros ojos fijos en Jesús, viene de Jesús, ¿qué cosa? Poder. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús. ¿Quién qué? Quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Cuando vemos a Cristo crucificado, mantenemos nuestros ojos fijos allá. Viene poder para vencer el pecado. ¿No era suficiente
que la gente dijera: ay, yo estoy muy débil, mira por mí. O decir: no, es suficiente que yo nada más crea que la serpiente fue levantada. No era suficiente que la gente dijera: bueno, vamos a mirar un momentico, y luego miraran a otra parte. La Biblia dice que debían mantener sus ojos fijos en la serpiente, sin extraviar los ojos. En estas tres ilustraciones tenemos tres funciones de Jesús. La primera función es que Cristo es nuestro único sacrificio. La segunda lección es que Cristo es nuestro único intermediario, abogado o intercesor. Y la tercera lección es que Cristo es nuestra única fuente de poder para vencer el pecado en nuestra vida. Gloria al Señor, que Él nos ha dado todo medio necesario para vencer el mal, para vencer el pecado y para ser hallados irreprensibles ante el trono de nuestro Dios. Yo quiero preguntar en esta noche a los presentes: ¿cuántos de ustedes quieren decirle a Jesús, no a mí, sino que quieren decirle al Señor Jesucristo: en esta noche yo quiero aceptarte como mi sacrificio por el pecado, como mi representante, como mi intercesor, y quiero que tú me des poder en mi vida para vencer el pecado? ¿Ese es el anhelo de sus corazones? Si ese es el anhelo de sus corazones, por favor, colóquense de pie, porque yo quiero tener una oración especial para ustedes en esta noche. Gloria al Señor. Todos han respondido al llamado. Que sea una realidad esta experiencia en nuestra vida. Oremos. Amante Padre Celestial, en esta noche hemos estudiado tres símbolos preciosos en cuanto a la obra de Jesús. Son tres símbolos que encontraremos nuevamente cuando hablemos del santuario que fue construido en el desierto. Tú has visto la respuesta de cada uno de los presentes. Te quiero rogar, Señor, que tú satisfagas el anhelo de cada alma en este lugar. Que tú llegues a ser el sacrificio único y exclusivo de cada uno. Que llegues a ser el intercesor exclusivo de cada uno. Que llegues a ser la fuente de poder para vencer el pecado. Te ruego, Señor, que si hay alguna persona aquí que tiene una lucha muy especial con Satanás y con los poderes del mal y con el pecado, que tú le des victoria. Te pido que si hay alguna persona presente que padece de una enfermedad, no solo espiritual, sino física, que tú sanes esa enfermedad por medio de tu poder, si está en armonía con tu voluntad. Te rogamos, Señor, que al partir de este lugar nos acompañes, nos cuides de todo peligro y nos lleves con bien a nuestros hogares. Gracias, Señor, por ser el todo nuestro. Y sabemos que tú responderás a nuestra oración, porque te imploramos estas cosas en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.